Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a analizar 5 circuitos con su respectiva programación que corresponden al uso de Arduino y básicamente cómo encender un LED y diferentes aplicaciones que se puede hacer con Arduino y los LEDs. Entonces, el primer circuito que tenemos es simplemente el Arduino y cómo encender el LED interno, el cual corresponde a este que está aquí. Cómo encender este LED. Entonces, ese LED corresponde al pin número 13 del Arduino. Por tanto, todo todas las acciones que realice este pin se leerán en este LED también. Entonces, para la programación, iniciamos con el void setup, donde vamos a declarar el pin que vamos a usar y qué modo va a tener, si va a ser un pin de entrada o de salida. Para hacer esto, tenemos que escribir la sentencia pin mode, la cual nos va a servir para declarar el pin que vamos a usar y si va a ser de entrada o salida. En este caso tenemos lo vamos a usar como salida para que represente los 5 voltios que saldrán de ese pin para que se encienda el LED. Entonces, digital write, esta sentencia nos va a servir para escribir en el pin lo que nosotros queremos, ya sea high o low. Como sabemos, high se representa como 5 voltios y low como 0 voltios. Entonces, en digital write vamos a poner, esto se lee como que se escriba en el pin 13 un valor high. Por tanto, se van a mandar 5 voltios al pin 13, que en este caso se puede decir que van a ser, se va a decir que se encienda el LED. El LED va a permanecer encendido durante un tiempo de 1000 milisegundos. Posterior a esto, el pin 13, o sea, el LED, se va a apagar y va a permanecer apagado 300 milisegundos. Claro que ambos tiempos pueden variar. Entonces, al iniciar la simulación, nos damos cuenta cómo el pin empieza a variar. Y ese sería el funcionamiento de este primer circuito. Nuestro segundo circuito corresponde a cómo encender un LED externo de Arduino. Entonces, las conexiones básicamente son las siguientes. Tenemos un LED, una resistencia y un multímetro solo para corroborar los datos que tenemos. Entonces, el ánodo, o sea, la patita positiva del LED, va conectado a una resistencia y esa resistencia va conectado al pin 13. El pin puede variar, pero en este caso yo voy a usar el pin 13 para corroborar que todo lo que haga este pin también se va a leer en este LED. Nuestro cátodo se va a conectar al GND, a la tierra del Arduino. Y tenemos el positivo del multímetro conectado al pin 13 y el negativo del multímetro conectado al cátodo, que daría lo mismo si estuviera conectado a tierra. Entonces, en nuestro void setup declaramos el pin que vamos a usar, en este caso pin 13. Va a ser salida porque queremos que brinde 5 voltios a este LED. Nos va a brindar energía al LED. No va a leer nada, sino que va a brindar energía. En la programación tenemos que digital write
va a escribir en el pin 13 un valor high, lo que se leería con que el LED va a estar encendido. Va a permanecer encendido un tiempo de 1000 milisegundos. Luego, el pin 13 va a tomar un estado low, que se interpretaría como el LED se va a apagar durante 1000 milisegundos. Al iniciar la simulación, como nos damos cuenta, tanto el LED externo como el LED interno se están encendiendo y apagando. Y hay un aumento de voltaje y un decaimiento de voltaje. Aparecen 4.23 voltios debido al consumo de energía del LED y de la resistencia. Esto corresponde al circuito número 2. El circuito número 3 corresponde a una secuencia de LEDs. Como nos damos cuenta, en este caso vamos a usar del pin número 7 al pin número 2 de Arduino y nuestro GND. Entonces, del pin 7 al pin 2, cada uno va a ir conectado a un ánodo de un LED. El pin 2 va conectado a un ánodo de un LED, o sea, a la pata positiva. El pin 3 a otro LED, el 4 a otro LED, y así sucesivamente hasta llegar al número 7. Los cátodos van conectados con una resistencia a la línea de tierra, la línea negativa del protoboard. Esta línea negativa debe haber una línea que vaya al GND del Arduino. Así se podrá leer cuándo se ha cerrado y cuándo no se ha cerrado el circuito. Entonces, vamos a declarar una variable int que se va a llamar a y va a ser igual a 1500. ¿Esta variable de qué nos va a servir? Esta variable va a servir de tiempo que va a permanecer encendidos los LEDs. Debido a que el delay se repite muchas veces en el programa, entonces para no estar cambiando uno por uno los valores del delay, se puede cambiar simplemente con esta variable global. Entonces, del pin número 2 al pin número 7 los declaramos como salidas, porque van a brindar energía a los LEDs. Entonces, el pin 7 va a ser salida, el pin 6 salida, pin 5 salida, el 4 salida, el 3 salida, el 2 salida. Ok. En nuestra programación vamos a escribir en el pin número 7 un estado de high, o sea, el LED que está conectado al pin número 7, que en este caso sería este, va a permanecer encendido un tiempo A y luego se va a apagar. Cuando este LED se apague, el que le sigue, que en este caso va a ser el que está conectado al pin número 6, este LED se va a encender, va a permanecer encendido cierto tiempo y se va a apagar. Y así sucesivamente va a pasar lo mismo hasta llegar al pin número 2. Cuando el pin número 2 se encienda, permanezca encendido y se apague, volveremos a ejecutar toda la programación. O sea, se va a crear un bucle de una secuencia. Se va a encender, se va a encender, apagar y así sucesivamente hasta que nosotros querramos. Entonces, vamos a proceder a iniciar la simulación. Y como se dan cuenta, se va encendiendo, se apaga, se enciende el siguiente y así sucesivamente. Para que la secuencia sea más rápida, vamos a ponerle un valor de 500 milisegundos y así nos damos cuenta que la secuencia va más rápido.
El siguiente circuito que tenemos, el circuito número 4, corresponde a cómo encender un LED usando un push button o lo que sería también un pulsador. Las conexiones son las siguientes. Conectamos el GND de nuestro Arduino a la línea negativa de la protoboard. Em, Colocamos una línea desde los 5 voltios de Arduino hasta la terminal 1A del pulsador. Posterior a eso, la terminal 2A del pulsador va conectada con una resistencia a tierra. Esta resistencia simplemente es de protección, pero realmente no es obligatorio que se ponga esa resistencia. Esta misma terminal va a ir conectada al pin 3. Como se dan cuenta, no está conectada directamente al LED para que corte corriente, sino para que se haga una función y en base a la lectura de este pin se realice otra acción en este pin. El pin número, el LED va conectado su ánodo al pin número 2 y su cátodo va conectado con una resistencia a la línea negativa de la protoboard. Bueno, la programación. Vamos a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar botón, que obviamente va a ser el botón, igual a 3. ¿Qué significa este igual a 3? Significa que la variable botón va a corresponder al pin número 3. Por tanto, cada vez que se declare la variable botón en el programa, se va a leer como el pin número 3. Entonces, la siguiente variable es la variable LED y la vamos a declarar que va a ser el pin número 2. Por ende, siempre que escribamos LED en el programa, se va a leer como el pin número 2. Entonces, en nuestro pin mode vamos a colocar el LED va a ser de salida, porque como sabemos, el pin número 2 le va a brindar energía al LED para que se encienda. El botón o el pin número 3 va a ser de entrada. ¿Por qué? Porque cuando los 5 voltios corran por aquí, entren al botón, se cierre el push button, va a haber una lectura de 5 voltios aquí. Por tanto, el pin número 3 va a tener una lectura de entrada, no de salida. Por eso lo colocamos como input. Posterior a eso, en nuestro void loop, vamos a colocar una sentencia if. La sentencia if nos va a servir solo para identificar si el botón está cerrado o está abierto. Entonces, digital read. La sentencia digital read nos sirve para leer qué estado tiene cierto pin de Arduino. Entonces, leemos la variable botón, o sea, pin número 3, lo vamos a leer. Si el pin número 3 tiene un estado high, o sea, hay una entrada de 5 voltios, vamos a escribir en el LED high. O sea, si hay entrada de voltaje en el pin número 3, el pin número 2 va a entregar otro voltaje para encender la LED. Else, si el botón no está en estado de high, escribimos que el LED tenga o sea, el pin 2 tenga un estado de low, o sea, 0. Por tanto, si en, si en el pin número 3 no se registra ningún voltaje, en el pin número 2 tampoco va a haber una lectura de voltaje. En el pin número 2 no se va a entregar ningún voltaje.
Entonces procedemos a ejecutar la simulación. Como se dan cuenta, el LED está apagado, pero cuando presionamos el botón, se enciende el LED. Entonces, como se está encendiendo el LED, pasan los 5 voltios por el push button, pasan nuevamente al pin número 3, entonces se registra un estado de high en el pin número 3 y se enciende el LED. Si dejamos de apachar, se apaga. Lo correspondiente para el circuito número 5. Este circuito consta de dos dip switch, que los vamos a llamar botón 1 y botón número 2. Tenemos 10 LEDs y cada una va a ir conectado a un pin del Arduino. Entonces, del pin 11 al pin número 2 van a ser todos salidas para alimentar los LEDs, pero del pin 13 al 12 van a ser entradas para leer los valores que tienen los switch. Entonces, las conexiones son las siguientes. Vamos a sacar una línea de los 5 voltios de Arduino a una línea de 5 de positivo de la protoboard. Esta misma línea vamos a sacar una terminal para cada dip switch, para el 1B. Estas dos terminales que están aquí hay que puentearlas para que se lea el mismo datos independientemente de qué línea esté conectada. Vamos a conectar una de las terminales con una resistencia a tierra a los dip switch y de esas mismas terminales vamos a sacar una línea para que llegue al pin de Arduino, que van a ser los que van a leer qué estado tienen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando yo cierre el dip switch, van a pasar los 5 voltios por aquí, llegan a tierra, se cierra el circuito. Entonces aquí el pin 13 y el pin 12 van a leer un estado de high. Para eso es que vamos a usar la línea de los 5 voltios del Arduino. Entonces, con la programación vamos a declarar dos variables que se van a llamar de tipo entero, globales, que se van a llamar botón 1 y botón 2. El botón 1 corresponde al pin 12. Por tanto, todas las acciones que se realizan con el botón 1 corresponden al pin número 12. Y el botón 2 se va a establecer en el pin número 13. Así que todas las acciones que realice el pin número 13, botón 2, se van a leer en el pin número 13. Tenemos 3 variables de tiempo. ¿Para qué nos van a servir? Estas sirven para que vamos a tener 3 secuencias distintas. El primer caso es si el botón 1 tiene un estado de alto, o sea, hay un registro de 5 voltios, o sea, si se cierra el circuito, se va a crear una simulación. La siguiente simulación se va a tomar cuando el botón 2 esté cerrado y el botón 1 esté abierto. Y la tercera simulación va a ser cuando ambos switch, botón 1 y botón 2, estén cerrados y dejen pasar los 5 voltios. Significa una simulación cuando el pin 12 tenga una lectura, otra simulación cuando el pin 13 tenga una lectura y otra simulación cuando pin 13 y 12 tengan otra lectura. Entonces, para eso nos van a servir las 3 variables de tiempo, para que cada simulación tenga un tiempo distinto.
para que se puedan identificar bien. Bueno, procedemos con void setup. Y si nos damos cuenta, del pin 2, 3, 4, etcétera, al 11, todas son salidas para alimentar los LEDs. Y del pin 12 y 13, que corresponden a las variables botón 1 y botón 2, van a ser entradas. Entonces, nuestro programa. Colocamos sentencias if para leer ambos los estados que vayan a tener los switch. Entonces, si se lee que en el botón 1, este que está acá, marcaré el botón con el que vamos a trabajar ahora. Ahí está. Si se lee que en el botón 1, el que está marcado, hay un estado alto y esta sentencia es y se lee que en el botón 2 hay un estado bajo, o sea, no está pasando voltaje, ejecutar la siguiente simulación. Ejecutar lo siguiente. Vamos a escribir en el pin 2, o sea, en este LED, en el primer LED, un estado de alto. Vamos a esperar un tiempo. Se va a encender el tercer LED, el segundo LED. Se va a esperar tiempo. Vamos a encender el tercer LED. Se va a esperar un tiempo encendido. Luego se va a encender el quinto LED, el cuarto LED, y se va a esperar un tiempo. Se va a esperar la variable tiempo, que corresponde a 250 milisegundos. Cuando todos los LEDs estén encendidos, se van a apagar todos de un solo. El pin 2 se va a apagar, el 3 se va a apagar, el 4 se va a apagar, el 5 se va a apagar, el 6 se va a apagar hasta llegar al 11. Y van a esperar un tiempo apagados. Luego de eso se va a repetir otra vez la simulación y se van encendiendo uno por uno. Cuando el LED que corresponde al pin 11 esté encendido, se van a apagar todos. Vamos a proceder a ver la simulación. El botón 1 está encendido y si se dan cuenta, se encienden uno por uno y se apagan todos. Se enciende uno por uno y se apagan todos. Se enciende y se mantienen encendidos y se apagan todos. Si queremos que sea un poco más lento, colocamos 1000 milisegundos. Y como pueden darse cuenta, se va encendiendo uno por uno. Se van a ir encendiendo uno por uno. Se van a mantener encendidos. Cuando llegue el último, se apagan todos por completo. Esa va a ser la primera simulación. Pero, ¿qué pasa si este botón no está encendido? ¿Qué pasa si este botón no está encendido y es este el que está encendido? Ok. Corresponde a la siguiente secuencia. Este else if corresponde, se llama un if anidados, porque a la hora de llegar a la secuencia else, tiene que haber otra condición. Entonces, si se lee en el botón 1 un estado de apagado, o sea, en este botón un estado de 0, no hay ningún paso de corriente, y en el botón 2 se lee un estado high, hay un paso de corriente, significa que si hay paso de corriente, se va a realizar la siguiente simulación. Marcaré otra vez el botón con el que se va a trabajar. Este. Okay. Cuando este botón esté encendido y haya flujo de corriente hacia el pin número 13, se va a ejecutar la siguiente simulación. Se va a escribir
El pin número 6, o sea, el LED que está aquí en medio, se va a encender y el pin 7 también. Estos dos se van a encender al mismo tiempo. Van a permanecer un tiempo 2, o sea, 100 milisegundos. Van a permanecer solo ellos dos encendidos. Cuando se cumplan esos 100 milisegundos, se va a encender el pin 5 y el 8. Van a permanecer 100 milisegundos encendidos. Luego se van a encender el pin 4 y 9. Luego el pin 3 y el 10. Y por último el 2 y el 11, que corresponden a los de los extremos. Como se dan cuenta, se van encendiendo del centro para afuera. Permanecen un tiempo encendido. Cuando estos dos ya han sido encendidos, se van a ir apagando el 2 y el 11. Van a esperar cierto tiempo. Luego se va a apagar el 3 y el 10. Entonces, como se dan cuenta, se van encendiendo de en medio hacia afuera y se van apagando de afuera hacia adentro. Eso hasta llegar a los pines 6 y 7, que como se dan cuenta son los pines de en medio. Son los LEDs que están en medio. Procederemos a hacer la simulación. Ok. Pin número, botón número 2 encendido. Como se dan cuenta, va del centro hacia afuera y de afuera hacia adentro se van apagando. Es una simulación de tipo como luces de policía. Y por supuesto se puede cambiar el tiempo en que está simulando. Pero me pareció que esta es la forma más adecuada en la que se mira bien el efecto. De acuerdo. Pero nos queda una simulación. Cuando ambos switches están encendidos. Voy a apagar esto. Cuando ambos switches están encendidos. Entonces, si no, si no, si no es que el pin 1, el botón 1 está encendido y tampoco que el botón 2 está encendido, sino que ambos botones estén encendidos, o sea, se lee que en botón 1 hay un estado de high y en el botón 2 también hay un estado de high, o sea, en ambos hay un paso de corriente, se va a ejecutar esta programación. Se va a encender el pin, vamos a enviar un pulso de high al pin número 11, que es este LED, que está en esta esquina. Va a permanecer un tiempo encendido, posteriormente se va a apagar. Cuando este LED se apague, se va a encender el siguiente LED, que es este, va a permanecer un tiempo encendido y se va a apagar. Cuando este LED se apague, se va a encender va a permanecer un tiempo encendido y posterior se va a apagar. Así sucesivamente hasta llegar a el pin número 2. Cuando el pin número 2 se apague, nuevamente el pin 2 se va a encender, va a permanecer en tiempo encendido, se va a apagar. Iniciaremos con el pin número 3, o sea, este LED se va a encender, va a permanecer un cierto tiempo encendido, se va a apagar ese LED, vamos a encender el siguiente LED, va a permanecer un tiempo encendido y se va a apagar. Así sucesivamente hasta llegar al pin número 11. Procederemos con la simulación. Sería el pin 2 encendido y el botón 1 también encendido. Como se dan cuenta, ahí está la simulación. Es un rebote de LEDs que se encienden y se apagan de un lado a otro. Y como última sentencia, else, que significa que no es ninguno de los casos que ya hemos dicho, que ni es que el botón 1 esté encendido, ni el botón 2 esté encendido, ni que ambos estén encendidos, sino que ambos estén apagados, todos los LEDs van a permanecer apagados. Entonces corroboramos todas las simulaciones por última vez. Esta es la tercera simulación. Corroboramos
La segunda simulación, que es la que se expande de en medio a los lados, de los lados en medio. Y la primera simulación, que es la secuencia que va aumentando y disminuye todas de un solo. Cuando ambos están apagados, que no hay flujo de corriente, significa que los LEDs van a permanecer apagados. Como se dan cuenta, no cambian de estado. Entonces, eso es todo por esta vez. Espero se hayan entendido todos los circuitos, todos los procedimientos, que haya sido creativos los circuitos, que se hayan podido entender. Traté de ordenarlos lo mejor posible para que se entendieran las conexiones. Y gracias por visualizar este video.